Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy es 30 de junio del 2020 y estamos agradecidos con Dios porque como familia precisamente hoy estamos celebrando el cumpleaños de mi hijo primogénito Kairos Guajardo Mo. Estamos felices este día, nos la pasamos cotorreando, nos la pasamos platicando, nos la pasamos jugando videojuegos. Estamos agradecidos con el Señor por la vida de nuestro hijo. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que es posible vivir feliz en Cristo. Es viable y es posible que podamos amar, ser amados por nuestros hijos. Y yo estoy disfrutando mucho este tiempo. Alguien me dijo, bueno, lo que pasa es que tus hijos están chicos, ya veremos cuando crezcan. Y pues yo no sé si fue una exhortación o, o un augurio, pero yo le ruego a mi Señor Jesús que mis hijos pues sigan en el camino de Dios y que podamos Cristo y yo conducirlos. ¿Qué les quiero decir con esto? Amados hermanos en Cristo, en medio de la crisis es posible mantenerse en la armonía, en la felicidad, en la línea de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios, llena todo en todo y por todo. Y esto es lo que el Nuevo Testamento le llama nobleza. Nobleza, el Nuevo Testamento, hasta donde vamos leyendo, ya apareció 2 veces la palabra. Dice, estos eran más nobles, pero eran mujeres nobles. La palabra nobleza no significa de alcurnia o de posición económico-social elevada. Más bien la palabra nobleza en el Nuevo Testamento tiene más que ver con la disposición, con la posición que uno tiene delante de la revelación de Dios. ¿Se acuerda el programa de Chespirito? Él decía, se aprovechan de mí, de mi nobleza, ¿verdad? Decía el Chapulín Colorado. Y creo que esa palabra nobleza, en la connotación que la usaba el Chapulín Colorado, tiene mucho sentido con lo que dice la palabra del Señor en nobleza, es decir, ecuanimidad, frescura, soltura, convicción, veracidad, equilibrio. Eso es más o menos lo que viene encerrando el término nobleza. Hoy en día, mis amados hermanos, se requiere que la iglesia sea noble, enseñable, que la iglesia, que los hombres de Dios, que los jefes de familia lleguemos a ser enseñables y tutores, que las mujeres del Señor sean enseñables, tutoras, guías espirituales de los jóvenes. Los jóvenes necesitan ser nobles, capaces de aprender, capaces de obedecer, capaces de seguir, de discernir el bien y del mal, de someter a juicio de Dios los placeres, las perspectivas filosóficas que se están generando hoy en día. Eso es nobleza. Y precisamente de eso nos habla el pasaje. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 17 y versículo 10. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ustedes recordarán que había un alboroto en Tesalónica y salieron por su seguridad Pablo y Silas. Los hermanos los sacan de noche y ellos van a Berea. Y ellos, habiendo llegado, está en la pantalla, entraron en la sinagoga de los judíos. Era uso y costumbre. Lo voy a continuar repitiendo. ¿Por qué? Porque Pablo lo continúa repitiendo. Es decir, él lo practica. Es su práctica común buscar puentes que hagan coincidir el mensaje del evangelio con la persona, con la sociedad, con el grupo receptor del evangelio. Y este es la sinagoga. Cuando habíamos aplicado ciudades donde no había sinagoga, Pablo no llega a la sinagoga. Es lo que hace es, ¿se acuerdan? En Macedonia, en Filipos, él llega y observa, ve qué está pasando. Pero cuando hay una ciudad donde hay una sinagoga, él llega a la sinagoga. Y dice, llegó a la sinagoga de los judíos. Versículo número 11, está en sus pantallas. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En Tesalónica había sucedido el alboroto aquel.
pues recibieron la palabra con toda solicitud, dice la Reina Valera 1960. ¿Qué significa solicitud? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solicitud. ¿Qué significa solicitud? Es la actitud de pronto, de estar listos, aprensivos para pronto recibir. Solícitos, es decir, movido, atento. Solícitos. Dice que recibieron la palabra solícitos, es decir, ávidos de aprender, con entusiasmo, con ganas de aprender. Dice la palabra del Señor que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿En qué notamos la nobleza de estos judíos de Berea? Nótese, judíos de Berea. Los judíos pertenecientes a la sinagoga de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Es decir, aquellos también tenían cierta nobleza, pero no les alcanzó para sufragar el gasto del encontrón entre el judaísmo y el cristianismo que exaltaba al Mesías. Ellos tenían cierta nobleza que les permitía conducirse moralmente bajo los estándares del judaísmo, impuesto, fariseo. Pero no era suficiente su nobleza para pagar la factura de la reflexión. ¿Será Jesús el personaje histórico de hace algunos años, el Mesías prometido por el Antiguo Testamento? ¿Será? No tuvieron la capacidad de ser enseñables, de apertura de mente, de corazón. Pero de estos de Berea eran nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y aquí tres cosas, tres características de la nobleza. Número 1, solicitud, prestancia, avidez, ganas, ojos abiertos, oídos atentos, pluma en la mano, papel en blanco, atención, ojos directos a la enseñanza o al maestro. Pasa la mosca, no haces caso a la mosca. Tienes ganas de hacer pipí, te aguantas tantito. Eso es solicitud, hermanos. Solicitud es la capacidad de mantener por voluntad propia la atención a una enseñanza. Eso es solicitud, ávidos, hambre de aprender. Ahí se nota la nobleza. ¿Y dónde más, pastor? Escudriñando cada día las Escrituras. Es decir, no solo allí durante la sesión de reflexión, no solo allí durante el momento de la predicación, no solo allí durante el momento de la disertación, de la convocatoria de los textos del Antiguo Testamento para hacer saber que Jesús era el Mesías, porque este era el discurso de Pablo. Ese es el discurso de Pablo constante en las sinagogas, porque él quiere demostrar antiguo testamentariamente que Jesucristo es el Mesías. Pero estos hombres no tan solo estaban solícitos en escuchar, en aprender, en preguntar, en intervenir. No solamente estaban apasionados, la nobleza también se veía en cuando salían de la sinagoga e iban a sus casas, ellos, no le puedo decir que sacaban la Biblia para leerla, no. Porque la Biblia no era un libro que nosotros, como ahora nosotros podemos tener en casa. La Biblia había un rollo, y no completo, en cada sinagoga. De manera que ellos, ¿cómo cotejaban? ¿Cómo de memoria? Ellos seguramente se iban y se sentaban a la luz de una fogata, a la luz de una mesa, con alguna bebida frecuente entre ellos, y se ponían a dialogar, porque es imposible pensar que cada judío tenía un ejemplar rollo de las Escrituras para poder cotejar lo que el apóstol Pablo decía con lo que estaba escrito. Todo era memorizado. Todo era memorizado. Recuerde que el judío a los 8 años ya hacía los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, y a los 12 lo sabía de memoria y podía hacer disertación sobre esos libros. Esa era la instrucción farisea, que creo que deberíamos aprender bastante de ellos. El ahínco, el ímpetu que le ponían a la palabra de Jehová Dios. Así que cuando dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, eran pláticas de sobremesa, eran pláticas alrededor de una fogata, eran pláticas en las puertas de la ciudad allí. Oye, Pablo dijo esto,
Y ellos recitaban de memoria, sí, porque Isaías dice, y ellos recitaban de memoria. ¿Y cómo tiene concordancia esto con lo que dijo él? Porque el siervo sufriente que él mencionó, recuerdas que Jeremías también dijo, y ellos de memoria traían de memoria la escritura antiguo testamentaria y cotejaban, afirmaban lo que Pablo, el sentido que Pablo le daba, el nuevo sentido que Pablo le daba a los pasajes del Antiguo Testamento. Escudriñando. De manera que el escudriñar no es ir y subrayar la Biblia. El escudriñar es reflexionar. El escudriñar es como rumear. Sí, escuchó usted bien, rumear. ¿Qué es rumear, pastor? Bueno, de entre los animales herbívoros hay algunos que son rumeantes. Algunos son como la vaca, la misma chiva, incluso el conejo. Deberá usted saber que en los ranchos todavía a veces se hace el queso, y el queso se hace con un cuajo. Cuajo es una bolsita que los rumiantes tienen. Esa bolsita suelta un ácido que cuando ustedes lo ponen en la leche, la quiebra y entonces se hace un efecto químico para hacer el queso. Ahora lo hacen con pastillas que tienen la misma función. Pero a donde voy es que esa bolsita es como, por decirlo así, un segundo estómago que está en primera instancia. Es decir, ellos comen, lo mastican, lo ponen en el cuajo, ¿sí? Lo ponen en esa pequeña bolsita sin llegar al estómago. Y entonces comen. Pero cuando van al corral, en el caso de las vacas, en el caso de las chivas, regurgitan, vuelven el zacate, el pasto que habían comido, lo vuelven a moler y entonces sí lo pasan al estómago. Eso es rumear. Por eso se llaman rumeantes. Por eso las vacas, cuando usted las ve en el corral, todo el día están masticando. Porque cuando salen, agarran todo lo que pueden y cuando llegan al corral, rumean. Es decir, tienen un mecanismo de sacar, moler y volver a echar al estómago. Eso significaría más o menos lo que es escudriñar. Rumear la palabra, reflexionar la palabra, hacer coincidir los puntos de la palabra, regocijarse en la reflexión de la palabra. No para contradecir al predicador, no para saber más, no para tener las rayitas de todos los discipulados. Recuerde, mi amado hermano, que el objetivo de reflexionar la palabra es acercarse al Dios de la palabra. El objetivo de reflexionar, de cavilar, de rumear la Biblia es acercarse al Dios que la Biblia revela. Tener una relación con el Dios que la Biblia revela. Esa es la intención. Así que estos hombres, note lo que dice la palabra, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ya hablamos de ello, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así, para ver si coincidían. Ahora, esto es muy importante porque culturalmente hablando, ellos necesitaban cerciorarse, porque recuerde usted que ellos son judíos. Ellos tienen toda una cosmovisión, una perspectiva acerca de Jehová antiguo testamentaria, farisea. Ellos tienen ya definiciones, valores. Ellos ya tienen una religión bien fundamentada, cuadrada, estipulada, ya reglamentada en la mente, en el corazón. Ellos ya conciben a Dios de una manera. Y cuando viene el apóstol Pablo, rompe el paradigma de pensamiento y les reinterpreta el Antiguo Testamento. Entonces, ellos sí necesitaban hacer coincidir los puntos. Ellos sí necesitaban saber si estas cosas eran así. Ellos sí necesitaban, además de escudriñar, además de rumiar, enterarse que la nueva
interpretación de los viejos pasajes que ellos ya habían estudiado era cierta. Pero aquí siempre se malentiende este pasaje. Siempre se ha malentendido este pasaje en la iglesia nuevo testamentaria. Recuerde que ellos son judíos, usted ya es cristiano. Usted no debe llegar a su casa a leer la Biblia para ver en qué error encuentra al predicador de ese domingo. Basándose, es que tengo que ver si es así. No estamos en el mismo contexto. Usted es cristiano, el predicador es cristiano. Es cierto que también necesitamos hacer coincidir los puntos de la revelación, pero en la mayoría de las veces usted necesita escudriñar las Escrituras para encontrar al Dios que las Escrituras revelan, no para hacer desatinar al predicador. Y digo, lamento mucho que lo diga yo, que soy un predicador de domingos. Dicho sea de paso, mi iglesia, hasta ahorita, las iglesias que yo he respetado, hemos tenido una hermosa relación en cuanto a la predicación. Ellos me han respetado y yo me esfuerzo para poderles predicar desde el texto bíblico lo que Dios revela en su palabra. Y eso es lo que hago en estos devocionales. Pero ¿a dónde quiere llegar, pastor? A la intención. ¿Cuál es la intención de estudiar la Biblia? Tener la razón, evidenciar el error de otro, desenmascarar a alguien, ponerle la bota sobre el cuello a otro, teniendo la razón sobre la Escritura. Eso es soberbia. Eso es ganas de tener la razón por encima de las personas. Y qué difícil y qué triste es cuando la misma palabra de Dios, que es vida, que es esperanza y que es paz, se utiliza tan mezquinamente. No, mi amado hermano, no lo haga. Cuando usted le es predicada la palabra, escudriñe las Escrituras con un objetivo, con una motivación. ¿Cuál, pastor? Encontrar al Dios que revelan las Escrituras. La predicación es una propuesta para la línea de pensamiento que usted debe tomar a la hora de escudriñar las Escrituras. La predicación es la revelación de Dios que le dio al predicador y él debe tener la habilidad de exponerlo claramente a la iglesia. Pero hay una cosa: actitud. La iglesia debe tener la actitud enseñable, la nobleza. Porque me ha tocado, y lamento mucho decirlo, que me ha tocado predicar en algunas iglesias en donde tú estás predicando y evidentemente los ojos, el semblante, la cara, los movimientos de ciertas o tales personas en algún momento de mi carrera ministerial han sido para desacreditar o para decir, imagínense, usted está predicando, hermanos, Dios es bueno y echémosle ganas, la palabra dice, y un hermano desde las bancas está. Se siente bien feo. Es como que... ¿Le doy un consejo? Escudriñe las Escrituras. Rumee las Escrituras. Sea noble. Sea solícito en aprender. Y cuando escudriñe las Escrituras, tenga un objetivo: conocer al Dios que revela en las Escrituras. Si su predicador, incluyendo el que está hablando, incurre en un error teológico, doctrinal o de la perspectiva diferente, hay formas y maneras para poder llegar a un diálogo teológico que nos permita ponernos de acuerdo sobre alguna verdad que no está del todo revelada. Es importante, mi amado hermano. Pero la nobleza es importantísima tanto en el que enseña como en el que aprende. Y eso es lo que yo quisiera rescatar. Dice la palabra del Señor, voy a ir un poquito más arriba, dice, y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea que los que estaban en Tesalónica no es que no lo fueran, eran nobles, pero no lo suficiente como para hacer frente a la revelación del Mesías. A lo mejor usted y yo podemos llegar a ser también
ciertamente nobles, pero la nobleza nos tiene que alcanzar para sufragar el gasto de la nueva enseñanza, de la revelación. A lo mejor yo siempre he pensado que las cosas son así, y es posible que la Biblia, interpretada de una manera fresca, me diga que son de otra manera. No crea usted que todo lo que ahora disertamos y reflexionamos es absoluto. Cada día el Espíritu Santo de Dios nos enseña cosas nuevas, porque su palabra es fresca. Así que no crea que ha llegado a la completa revelación del conocimiento de Dios. Todos los días conocemos un poco más del gran Dios bíblico, del gran Jehová de los ejércitos. Tenemos la suficiente información como para llegar a ser salvos y santos. Pero de allí inicia un camino, mi hermano, para el descubrimiento de las verdades de la Biblia. Así que la nobleza nos es requerida para avanzar en el camino de Dios, para entender a los que no tienen a Cristo, para entender al débil, para entender a las personas que están necesitando apoyo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero además escudriñaban cuando, cada día, ¿qué? Las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así y les eran reveladas. Así que creyeron. ¿A qué conclusión llegaron? No llegaron a la conclusión de la confrontación, no llegaron a la conclusión del desacreditar, llegaron a la conclusión de la fe. Y ahí es donde yo quiero estacionarme, mi amado hermano. La conclusión de la nobleza, la conclusión de la solicitud, la conclusión del escudriñar es la fe. Ahí es al lugar en donde tenemos que llegar. Si soy noble, soy solícito, escudriño la palabra, pero llegué a la confrontación. Usted no lo fue. Soy solícito, escudriño las Escrituras, pero me dividí, desacredité, alboroté. Entonces no es noble, más bien nos parecemos más a los de Tesalónica que a los de Berea. Mire lo que dice la palabra. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres de gran distinción. Tengo que tomarme un tiempo para decir porque en el Nuevo Testamento, hasta donde vamos, el libro de los Hechos, cuando mencionan las mujeres dice de distinción, etcétera. Porque es un rasgo cultural bien importante. No me voy a detener ahora. Más adelante viene otra definición de este tipo. Pero dice, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero fíjese la contraparte de la nobleza de los de Berea, la contraparte de la solicitud, del escudriñar, de la fe, de la manera enseñable a la que yo le estoy convocando ahora. Mire la contraparte. Cuando los judíos de Tesalónica, ¿se acuerda de aquellos alborotadores que agarraron personas, dice la Biblia, ociosos y hombres malos para alborotar? ¿Se acuerda de ellos? Bueno, ellos mismísimos vinieron y dijeron, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué dice? Mire lo que dice. Fueron allá. Y también allí alborotaron a las multitudes. Mire la capacidad asombrosa que tienen para comunicar un mensaje estos judíos tesalonicenses. No me pueden negar que tienen capacidad para comunicar. Tienen capacidad para convencer. Tienen capacidad para liderar. Pero para lo malo. Alborotaron a Tesalónica para agredir a Pablo. Alborotaron a Berea para agredir a Pablo. Allá, pobrecito Jasón, le hicieron la vida de cuadritos. Y ahora aquí vinieron. Ahora, escuche con atención. No se trata de capacidades. Son capaces. Y en nuestras iglesias, en las iglesias de cualquier denominación, hay gente tan capaz. Líder. Capaz de comunicar. Capaz de convencer, pero para lo malo. Y ahí es donde los tesalonicenses se separan de los de Berea. Judíos, hablando de judíos, de los de la sinagoga. Los judíos de Tesalónica eran alborotadores, ¿cómo se dice? Rencillosos, a lo mejor estoy pronunciando más, no sé si estoy bien con la palabra, pero alborotadores. Oiga, pastor, pero tenían capacidad de comunicar
un mensaje. Oiga, pastor, pero tenían capacidad de liderar ciudades enteras, pero para agredir a los mensajeros de Dios. Oiga, pastor, pero tenían convocatoria. Por supuesto. Pero esas capacidades hermosas que también distinguen al apóstol Pablo y a los misioneros, ellos las usan para ir en contra de Dios. Nunca se encuentre usted, mi hermano, yendo en contra de Dios con sus capacidades. Más bien, sea noble. Sea noble. Sea solícita en escudriñar la palabra. Pastor, ¿para qué me sirve la nobleza? ¿Para qué se me sirve ser solícita, ávida, con hambre de aprender? ¿Para qué me sirve escudriñar, rumiar la palabra? ¿Para tener la razón? No. ¿Para ponerle la bota en el cuello a otro porque estaba equivocado? No. Para llegar a la fe. Para llegar a la fe porque estos de Berea creyeron. Pastor, ¿cuál es la contraparte de la nobleza? Pues podríamos decir la no nobleza o la necedad. La necedad. La terquedad. Estos de Tesalónica ya lo habían hecho allá y vienen a hacerlo también en Berea. Y dice la palabra, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, salvando su vida, porque los alborotadores de Tesalónica habían venido a Berea también a lastimar a Pablo. Y Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea. Pablo se fue porque era la cabeza que querían ver rodar. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, la capital del antiguo imperio griego. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de parte de Pablo, por supuesto, de que viniesen a él, es decir, a Atenas, lo más pronto posible, salieron. Es decir, fueron, llevaron a Pablo a Atenas, lo instalaron y se regresaron para dar el mensaje que Pablo y Silas debían alcanzar, de que Silas y Timoteo debían alcanzar a Pablo en Atenas. Y una historia por demás fabulosa nos espera mañana en Atenas. Hasta aquí quiero dejar el devocional con esta reflexión. Aspire a la nobleza. Aspire a la nobleza. Sea noble. Pastor, ¿yo puedo tomar la decisión de ser más noble cada vez? Sí. Se llama humildad, se llama ganas de aprender, se llama fe. Pero el Nuevo Testamento me usa la palabra nobleza. Pastor, deme 3 características que me pueden ayudar a mí para ver si estoy siendo más noble. Solícito, ávido, pronto, hambre para aprender. Atención, ojos atentos. No se levante al baño, no se duerma, no cierre, un día voy a hablar esto. La solicitud es contraria a la procrastinación. Procrastinación. ¿Qué es eso? Ay, luego lo hago. Ay, me duele la cabeza, ya me voy a levantar. Y empiezo a leer la palabra y me voy para un lado. Y pasa la mosca y me voy atrás de la mosca. La solicitud es contraria a la procrastinación. Dejar las cosas para después. Sea solícito. Aplíquese. Esa es una característica de la nobleza. Segunda característica de la nobleza. ¿Se acuerda? Escudriña las escrituras. Use su tiempo para leer la palabra. ¿Para qué? ¿Para tener la razón? No, para encontrar al Dios revelado por parte de la Biblia. Y una última que nos ayuda a entender qué es la nobleza. La fe. Ellos creyeron, llegaron al convencimiento de que esto era así. Llegaron a la fe, al convencimiento de que esto era así, y eso nos cambia la vida, mis amados hermanos. Hasta aquí les dejo el devocional. Yo quisiera decirles, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que aspire a la nobleza. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos proteja de todo mal. Si usted ha militado en la necedad, arrepiéntase. Venga a la nobleza y exalte el nombre de Cristo para su beneficio, para el beneficio de los suyos y para la gloria del Señor. Oramos.
Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos el camino de la nobleza. Enséñanos el camino de la solicitud, del escudriñar y de la fe. Enséñanos, Dios, tu palabra. Ayúdanos, Dios, a amar tu palabra. Enséñanos, Señor Jesucristo, a caminar tras ti. Cada día, en el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.